Adelante, pastor. Sí, le damos gracias a Dios abundantemente por esta oportunidad y por la asistencia de cada uno de lo que hace posible esta cadena esta noche. Vamos a tener una oración. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Pedimos la asistencia, la dirección de tu espíritu, que nos fortalezca, asista, ilumine y dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que damos una bienvenida cálida a cada uno. Y si hay alguna petición de oración, esta es la oportunidad para ello. Si hay alguna petición de oración. Si no, pues, si hay algún comentario con respecto a este capítulo 29 del deseado, el centurión romano. Ese es el capítulo que tenemos en esta ocasión. Hay el comentario en esta ocasión de cómo este centurión romano, recuerde que la palabra centurión, que viene de 100, es un rango militar en el ejército romano, de un oficial que tuviera a su cargo 100 militares, un centurión, un tipo de capitán de 100. Este hombre, siendo romano, o sea que no era judío, se le consideraba un pagano, un gentil. Esos son dos nombres, dos títulos que se le daban a la persona, que le daban los judíos a la gente que no era judía, que no era israelita, que no era hebrea. Pero a esto se le añadía de que este era romano. Así que había un menosprecio, un tipo de rechazo, tipo de lista negra en la mente del judío de todo aquel que no era judío, que no era hebreo, que no era israelita. Pero que a este hombre se le añadía de que él, por ser romano, era una potencia invasora, una potencia pagana que estaba dominando, colonizando a la nación de Israel. Y esto traía mucho problema en Israel por varias razones. Una de ellas es de que siempre, desde el principio del mundo, toda nación que es dominada por otra, colonizada, alberga resentimiento. Porque siempre que esto ocurre, la potencia invasora dominante es abusiva, humilla y es arrogante. Eso es lo primero. Y la razón es como consecuencia de eso, pues los invadidos, los dominados, los humillados, pues albergan resentimiento. Entonces el primer problema. El segundo es de que Israel, Judá, los judíos, no concebían que ellos fueran colonia invadida, dominada por una nación gentil, como ellos le llamaban, pagana, debido a que ellos eran la nación de Dios. Así que ellos no podían entender por qué, siendo la nación de Dios, ellos estaban dominados, estaban invadidos, colonizados. Así que esos dos sentimientos tenía siempre el judío. Número uno, ¿por qué somos el pueblo de Dios? Estamos pisoteados, invadidos, colonizados. Y número dos, pues,
el resentimiento natural. Entonces ahora viene un militar, un oficial romano, un centurión, y él tenía sus razones, había razones para que él no le interesara la religión de Israel. La primera razón era porque los invasores decían: la religión de una nación que nosotros dominamos debe ser una religión inferior, que no tiene ningún peso, porque el Dios de ellos no pudo evitar que nosotros los colonizáramos, los invadiéramos. Así pensaban siempre las potencias. Y entonces este oficial romano no era así, era la excepción, sino que él oyó las palabras de Jesús, le hablaban de eso, pero él también era testigo. En ocasiones él tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús. Y entonces él fue impactado, impresionado por Cristo, por su mensaje, y le produjo una gran impresión profunda. Como consecuencia de esto, como ellos tenían esclavos, así que este centurión tenía esclavos, siempre ha habido esclavos desde el principio del mundo, en todas las grandes naciones, los grandes imperios. Y este oficial romano, este centurión, tenía un siervo. Los siervos, los esclavos, siempre se los trata con menosprecio y con mucho maltrato. Y una de las razones por la cual se le trata con maltrato es una estrategia para mantenerlos intimidados, que nunca ellos vayan a sentir ocasión para rebelarse. Por eso se usa con mucha crueldad para mantenerlo intimidado. Eso despierta mayor odio y frustración, porque la persona que está así, esclavizada, está en indefensión, o sea, es indefensa. No tiene quien lo ayude. Y el amo tiene todo derecho sobre él para infligirle todo tipo de castigo que quiera, hasta matarlo. Así era la ley. Y es siempre. Este centurión, a diferencia de lo normal, fue impresionado por la religión de Israel. Llegó a creerla superior. Fue impresionado por el Dios de los judíos. Y llegó a creer que este maestro judío, que era Cristo, podía ayudarle. Porque él, a diferencia de la mayoría de los esclavizadores, de los señores, que tratan con desprecio a los esclavos, él amaba mucho a su siervo. Y más que un hijo, quizás como un hijo o más, salió en busca de ayuda y llegó a creer que Jesús podía ayudarle. Pero él había aprendido con la arrogancia de los judíos que los paganos no debían sentirse con derecho de reclamar nada al Dios de los judíos. Así que él se acercó a Jesús y buscó ayuda. Y Jesús, en muchas ocasiones, cuando le pedían ayuda, iba a la casa de la persona. Pero como este era pagano, como este era gentil, él llegó a la conclusión de que él ya no se sentía arrogante, no se sentía superior, como hacían los otros romanos. Él se sentía inferior al Dios de los judíos, porque había sido impresionado. Había oído hablar de Dios y tenía ya una visión de Dios. Así que entonces ahora él pidió ayuda a Jesús
que podía sanar a su siervo. Y cuando pudo acercarse y hablarle, en el momento en que Jesús iba caminando para allá, él le dijo, no vayas, porque si tú tan solo dices la palabra, mi siervo va a sanar. Porque yo soy un hombre que soy puesto en autoridad. Tengo hombres bajo mi dominio. Y cuando yo le doy órdenes, ellos actúan. Le digo, ve aquí y va. Ve allí al otro y va. Es decir, una fe de que Cristo no era una leyenda, sino de que funcionaba. ¿Sabe que hay millones de personas que creen en Dios? Pero la idea de que Dios funcione y actúe todavía no ha nacido en la mente de ellos. De hecho, casi todo el mundo cree en Dios y la mayoría de los que creen en Dios en el mundo, muchos millones de gente que cree en Dios, es en una miseria terrible, carente de todo, y millones de gente que cree en Dios, enfermos y arruinados y de todo, porque creen en Dios, pero en realidad no reciben ninguna ayuda. Pero en este caso, él creyó, el centurión, en un Dios, en el Dios de los judíos, que en este caso era Cristo, por lo menos como lo veía el centurión. Y funcionó tal como él creía. Le dijo, no tienes que ir, solo diciendo la palabra ocurre. Y Cristo dijo, bueno, esto es un caso que hay que valorarlo, porque en Israel, el pueblo de Dios, para el cual yo he venido, no he encontrado a alguien que crea. Es decir, la mayoría no ha creído que yo presente puedo ayudarle, pero que pueda ayudarle solo hablando no es pensable. Así que un pagano fue el que creyó, un gentil, en Cristo. A un nivel, recuerde que Jesús hizo muchos milagros, pero tenía que estar presente y en muchos casos tocarlo. Y no fue tanto, no fueron la mayoría que creyeron en Cristo. La mayoría no creyó. Pero un gentil, un romano, cree que Cristo solo hablando puede hacer las cosas y ocurrieron. Ahora, en verdad Cristo tiene poder así, que solamente hablando sin ir pueda operar. Bueno, María Magdalena y Marta no creían eso. Porque cuando Jesús llegó en ocasión de la muerte de Lázaro, la queja que tenía Marta sobre todo es, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Por más que Cristo le decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es si estoy presente, es si cree en mí. Finalmente, Cristo tuvo que presentarse, apersonarse, en el caso de Lázaro. Con este centurión romano, que es un pagano, un gentil, no. De Dios, tú di la palabra, no tiene que estar presente. Ese es el caso que tenemos en esta noche. ¿Hay algún comentario o pregunta al respecto? Sí, yo creo que el centurión tuvo revelación del Espíritu Santo en su vida para poder reconocer de que Cristo era el Mesías que tenía el poder para sanar y salvar. Y por eso era, como él había escuchado de todo lo bueno que hacía Jesús, entonces él tenía mucho en su mente de él, y en ese momento él lo manifestó de que realmente lo reconocía como el ser
que restaura y que sana y que salva. Y entonces su revelación del Espíritu fue un éxito porque los judíos que dominaban la Biblia y que se creían especiales, no habían tenido esa aceptación ni revelación del verdadero rol que Jesús desempeñó y desempeña en la vida de cada ser humano. O sea, fue una experiencia bien especial la del centurión, porque aunque era considerado como inaceptable dentro de los judíos, era una persona que tenía una relación especial con Dios. Entonces, lo que a mí me impresionó es que Dios no hace sección de personas, sino que solamente tenemos que verlo a Él, oírlo a Él y aceptar su amor y su poder en nuestra vida para que pasen cosas extraordinarias en nuestra vida. Gracias, mi amor. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Dice, el siervo del centurión, leo en el deseado, página 282. Había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. Entre los romanos, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados y eran tratados con ultrajes y crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo y deseaba grandemente que se restableciese. Creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero informes que había oído le habían inspirado fe. Hubo muchos judíos que oyeron personalmente a Jesús, lo vieron, oyeron sus palabras y no desarrollaron fe. Este centurión romano desarrolló fe en Jesús por lo que otros le dijeron. Así que hay dos puntos muy importantes que conviene que nosotros reflexionemos en ellos. El primero es, Jesús puede ayudar sin estar presente. Porque esto es lo que dijo el centurión romano. Dice, no, tú no tienes que ir. Y vimos que María y Marta le reclamaron a Jesús y es porque no estaba presente. Dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eran de la crema judía. ¿Ve? Pero este centurión, que es pagano, romano, no era judío. No solo eso, pero no había visto a Jesús personalmente. Entonces son dos datos muy importantes. Entonces la pregunta es, ¿Jesús puede ayudar, bendecir, proveer, libertar, salvar, sanar sin estar presente? Y dos, ¿será que se puede recibir ayuda divina, llegar al punto de que recibamos ayuda de Dios solo porque nos digan otros? Son dos preguntas. Hay que tener en cuenta. Adelante. Sí se puede, pastor. Y me trae a la memoria el incidente de Tomás, cuando los discípulos le cuentan que Jesús ha resucitado. Y Tomás dice que no va a creer hasta que lo toque. En otras palabras, que lo vea y lo toque. En otras palabras, que esté ahí. Y vemos el mismo principio aquí. De los que creen, dijo Jesús, sin haber visto. Y sin embargo escucharon y abrieron su oído. Hay más que los ojos, hay mucho más que los ojos. Y el Señor quiere que le creamos, que Él hace en nuestra vida, que
cualquier obra que nosotros necesitemos para nuestra salvación y mucho más, sin necesidad de verlo físicamente. Amén, 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 amén. Gracias, Lili. El Cristo, el Dios que tenemos hoy, no tiene que estar presente. Tiene el mismo poder. Y además Amén. de eso, sí, adelante. Bien. Y No, además solo de dije amén, pastor, disculpe. gloria a Dios. Escuchen, queridos. Y además de eso, a usted y a mí se nos ha encomendado que nosotros vayamos a hablar de Dios a la gente, de tal manera que la gente pueda creer. Así que son dos detalles importantes. Puedo confiar en Dios de que sin Cristo estar aquí personalmente, o en Europa, o en la India, o en Pakistán, puede obrar. Allí oro. Y dos, ¿será que es suficiente con que nos cuenten de Dios o que le contemos a la gente de Dios para que Dios pueda obrar? Son dos preguntas que ahí están contestadas. Así que el mandato divino es que creamos en Dios solo por lo que nos dicen otros. La Biblia está escrita por lo que otros dijeron. Y dos, nosotros creamos por lo que otro dice. Y hablemos a la gente de tal manera que la gente pueda desarrollar una fe que pueda recibir todo tipo de bendición. ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí, pastor, algo más que muchas veces nosotros decimos, y yo lo he hecho en conversaciones en el pasado, ay, que los israelitas viendo el mar que se abrió y viendo esto y viendo aquello no creyeron. Y los discípulos que lo veían, lo tenían en forma humana, no creyeron. ¿Qué se puede esperar de nosotros que solamente oímos de él? Como si estuviésemos en desventaja. Y aquí vemos un hombre que no necesitó, estando Jesús físicamente en la tierra, no necesitó ni verlo, ni tenerlo bajo su techo para creer en él. Y eso es y añadido que es un romano, añadido que no tiene ningún tipo de conocimiento del Dios verdadero, añadido el ambiente en el que creció. Tenemos un tesoro, una esperanza, alguien, esta historia para nosotros, identificarnos con esta persona, que aunque no hayamos crecido, aunque no hayamos visto, aunque podemos creer, estando Jesús ahí, dijo, no necesito verte, cuánto más nosotros, que Él está dispuesto a presentarse en cualquier momento y en cualquier necesidad que tengamos. Amén, 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 Lili. Cristo, sí, adelante. Nada más quería comentar un poco acerca de Job. Estaba reflexionando acerca de Job ayer, y como Job dice, ¿verdad? Al final de la historia que cuentan acerca de él en la Biblia, le dice a Dios, ¿verdad? Que de oídas le había oído, pero ahora sus ojos lo veían, ¿verdad? Y entonces es lo mismo que pasó bueno, antes de que Job se enfermara, él había recibido muchas bendiciones de Dios. O sea, Dios estaba actuando en la vida de Job desde el principio de su vida, ¿verdad? Y aún después, ¿verdad? Estaba presente ahí, escuchando, ¿verdad? Acerca de los amigos, diciéndole cosas que no eran verdad acerca de Dios y todo eso, ¿verdad? Y Dios estaba ahí presente, estaba escuchando, estaba atento a Job, ¿verdad?
Pero Job lo había escuchado solamente de Dios, no lo conocía realmente, o no sé si podemos decir que no lo conocía realmente. Yo pienso más bien que realmente Job nunca se había puesto a reflexionar acerca de la verdadera naturaleza de Dios, ¿verdad? Sino hasta que le llega la desgracia, y entonces eso forza a Job a preguntarse, bueno, ¿será esto que esto viene de Dios? ¿Será que esto viene de Dios o de dónde viene, verdad? Entonces, él había honrado a Dios, ¿verdad? De oídas, igual que este centurión honró a Jesús al venir a pedir a sus pies, ¿verdad? Ayuda. Y a pesar de que pues no conocía muy bien ni se había puesto nunca, sino que solamente había escuchado de él, ¿verdad? Entonces, pero tiene también que ver, tiene influencia lo que nosotros escuchemos de Dios. Y lo que compartamos de Dios a otras personas. Eso es importante que tengamos muy en cuenta, que tenemos que pedirle al Señor revelación de su carácter para poder compartir con a otros de la fe que nosotros tenemos en el verdadero Dios, ¿verdad? En el Dios que realmente funciona, el que trabaja con nosotros, el que está con nosotros, el que se preocupa por nosotros. Sí, sí, Almita, gracias. Hemos dicho en algunas ocasiones que existe la fe en Dios promovida por Satanás y la fe en Dios promovida por Dios. Que Satanás se encarga de promover la fe en Dios. Y hay que tener cuidado para detectar cuando hay una fe en Dios promovida por Satanás y una fe en Dios promovida por Dios. La fe en Dios promovida por Satanás opera que todo el mundo crea en Dios, como hay millones que creen en Dios, pero que simplemente ellos no conozcan al Dios verdadero. Mientras que la fe en Dios promovida por Dios es una fe a donde la persona tiene acceso a Dios. Es una fe quien que la promueve el Espíritu Santo. O sea, hay millones de gente que ellos creen en Dios, lo defienden y son religiosos y de todo, y no tienen idea de cómo es Dios en absoluto. Pero hay otra persona que simplemente Dios se le ha revelado, y esa es la fe en Dios promovida por Dios. Voy a poner un ejemplo. Millones de personas, por causa de creer en Dios, se envuelven en todo tipo de violencia y de guerras en el mundo. Ellos creen en Dios, pero no lo han conocido. En cambio, Esteban, por ejemplo, él no solo creía en Dios, sino que él lo conocía. Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, él tenía una fe en Dios promovida por Satanás. Una fe en Dios que creía en Dios, pero simplemente no sabía distinguir entre el bien, entre cómo hacerle bien a Dios o mal, porque simplemente lo que tiene es una teoría. Lo que hacía era que por ayudar a Dios, lo que hacía era destruirlo, dañarlo. Por eso cuando Jesús le habló, le dijo, ¿por qué me persigues? La fe en Dios que Pablo tuvo después de ese día, después que él fue derribado al suelo y Dios le hablaba, esa era fe en Dios promovida por Dios. Porque de ese día en adelante, él simplemente era dirigido por Dios. Se movía por dirección divina. Antes creía en Dios, pero no tenía idea de cómo era Dios. La fe en Dios que Job tenía, hay que tener mucho cuidado con ella. La fe en Dios que Job tenía al principio no era una fe que era promovida por Dios. Porque en Job 1:16 dice que cuando vino un siervo huyendo y le dijo, fuego de Dios vino del cielo. Job 1:16, el fuego era de Dios y del cielo. Y mató el ganado y a los siervos. Y yo vine y escapé solo para yo a contártelo. Job adoró a ese Dios. Y yo predicando de eso le he preguntado mucho a la gente. ¿Tú crees que Dios, el Dios que tú conoces y yo,
anda tirando fuego del cielo por todos lados y matando ganado y matando a inocentes, porque esta gente que murieron ayer eran inocentes y mató el ganado. Y me dicen, no creo que Dios sea así. Yo digo, pero Job lo adoró a ese Dios. Entonces, ¿qué Dios conocía a Job? Que conocía a un Dios que manda fuego por cualquier lado, que mata ganado por cualquier lado y mata inocentes y gente allí con fuego, matando gente. Y Job creía en él. Pero como dijo Almita, más tarde, ahora cuando él dijo a Dios, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Oh, entonces hay una diferencia grande ahora en el Dios que él tiene, porque antes tenía un Dios de oídas te había oído. ¿Y qué era eso? ¿Qué es Dios de oídas te había oído? El Dios de oídas te había oído. Escuchen lo que significa. El Dios que aprendo con el populacho, el Dios que aprendo en la calle, el Dios que aprendo con el folclore, el Dios que aprendo con la cultura, el Dios que el gentío vago, supersticioso, maneja. Eso es lo que significa de oídas te había oído. Pero cuando dijo, ahora mis ojos te ven, Dios no estaba allí físicamente. Pero en la fe en el Dios correcto se abren los ojos espirituales. Se está tratando con el Dios verdadero. Por eso, ¿cuál es el resultado? Que al principio Job estaba todo lleno de sarna y reclamando, y ahora cuando ve a Dios es sanado, ora por sus amigos que son perdonados, y entonces este Dios sí es verdadero, y ahora le da hijos, las hijas más hermosas, le da 140 años de vida, le dio es decir, un Dios que funciona, porque el Dios que he oído que oí de oídas te había oído es un Dios promovido por la cultura, por la creencia, por la superchería, por los títeres, por la calle. Pastor, una pregunta. Porque entonces la confusión que uno tiene cuando uno lee Job es acerca de que Dios lo pronuncia recto y perfecto a Job. Y uno se imagina, ¿verdad? Que entonces su fe también es recta y perfecta, ¿verdad? Aunque Dios no lo dice así, ¿verdad? Dios no dice que su fe es así. Pero la forma en cómo se expresa Dios acerca de Job cuando está hablando de él, ¿verdad? Te hace pensar, ¿verdad? Que Job está haciendo lo correcto o está adorando al Dios correcto. No sé si me entienda. Claro. Lo que pasa es que Dios, eso está de nuestro lado muy bueno. Por eso llevamos la de ganar con Dios. Tiene que quedar claro que Dios al hombre lo trata es por las intenciones. Eso sí nos ayuda. De que Dios hace así, mira al individuo en las tinieblas y por las metas que él tiene. Entonces ahora ya así es el lugar donde lo pone por las metas, por las intenciones. Un ciego y Dios detecta, este ciego no sabe lo que está diciendo. Pero en su corazón voy a ver qué se propone. Y ya entonces lo pone en una lista de honor por las intenciones. Ya, amén. Gracias, gracias, pastor. Igual con el centurión también, igual pasó, ¿verdad? No, con el centurión yo quiero destacar, Almita, que está mejor el centurión. Sí. Está mejor que Job. Porque el asunto es que el centurión simplemente recibió la bendición que él pidió. Indica que no solamente se dirigió al Dios correcto, sino que se dirigió al Dios correcto de la manera correcta, cosa que no le pasó a Job. Sí. Que Job en su alegato estaba lleno de sarna. No estaba tratando con el Dios correcto.
porque el Dios correcto no permite que haya sarna. O sea, lo que quiero destacar es que el centurión romano estaba mejor que Job. El centurión romano fue al grano. El centurión romano tenía la fe en Dios promovida por Dios, la fe correcta. Como dijo mi esposa, ella hizo un comentario, hemos hablado mucho de eso. Hay una fe en Dios a donde Dios no se ha revelado. Y por lo tanto, lo que el hombre cree es en tiniebla, en paja, en bruma. Como dije, un Dios predicado por el populacho de la calle. Aprendí de Dios porque la cultura cree en Dios, con todos sus problemas. Así estaba Job, porque él creía en Dios, estaba lleno de sarna. Y estaba Satanás dándole golpe y él no podía distinguirlo si era Dios o no. Y eso es confusión. Pero cuando Dios opera en la mente del individuo que se ha revelado, voy a poner la diferencia. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham es sacado de allí, que se vaya de su familia, es porque toda su familia cree en Dios. Toda la familia de Abraham, el padre de Abraham, creía en Dios. Y toda su familia creía en Dios. Pero creía en Dios, pero lo creía por cultura, por lo que arrastraba en la creencia a que la gente heredó una creencia, una religión. Y eso hace que a Dios no le agradaba, porque ya no se sabe distinguir el bien del mal. Pero cuando ahora Dios le habla a Abraham, ahora Abraham cambió de Dios, porque ahora Abraham está recibiendo de Dios una agenda. Y cuando él se va, ahora no es creyendo en Dios como su familia que creía en Dios. Ahora él tiene una encomienda de Dios. Ahora se va porque ya Dios se le reveló. Así que Abraham estaba como Job antes. Y cuando lo vio, estaba como Abraham después, cuando ahora ya Dios le da proyectos. Cuando ahora se mueve porque Dios le dio una agenda. Es que hay millones de gente que creen en Dios, pero que nunca han recibido una agenda divina. Y hay otros que creen en Dios y ya se manejan con agendas de Dios, porque ya se comunican y ahora ya tiene proyectos de Dios. Tiene ahora recados de Dios. La gente que no ha tenido esa experiencia, él es muy difícil entender eso. Pero hay millones de gente que ellos le sirven a Dios por la religión de sus padres, por la religión que aprendieron. Y hay gente que no, hay gente que entre Dios y ellos ya negocian, operan, ya tienen pactos, tienen tratos, ya reciben encomienda divina, ya Dios le habla. El que ha recibido esa experiencia es el único que sabe la diferencia. Entonces el centurión romano, ya él está en la segunda etapa. Ya simplemente él, cuando él le dice a Jesús, ya no tiene que ir, que con la palabra funciona, él ya no está creyendo en Dios con la cultura. Ya él fue contactado por Dios. Ya tiene revelación. Eso se hace solamente cuando ya Dios y la persona se encontraron, cuando ya hicieron pacto. Entonces que la persona puede creer en Dios así y haber esa bendición. Por eso que Jesús se sorprende que dice que tiene tanta fe. Es que existe la fe en Dios cuando la gente heredó a su fe. La supo por sus padres, por la sociedad, por el barrio. Otro le contó y él tiene solo eso. Pero existe cuando ya hay un contacto con Dios, la persona. El espíritu ya está operando y la persona ya tiene mensaje de Dios. Y el centurión tenía mensaje de Dios. Amén, amén, qué hermoso. ¿Hay algún otro comentario?
Pastor, entonces a eso se refería la hermana de Juan cuando dice que el corazón del centurión había sido conmovido por la gracia de Dios. Y cuando usted ahora rato, cuando también habla de cómo el centurión tenía ese amor por su siervo, a diferencia de todos los otros, era que ya, como dice usted, acaba de decir, ya el Señor estaba, ya se había encontrado con él ya lo habían tenido, él había empezado a tener revelación ya de Dios. Ya su corazón estaba siendo transformado. Solamente una persona que ya trata con Dios es la que le dice, ya no tiene que ir. Ya si habla, para eso tiene que haber tratado, tiene que ya tener pacto con Dios para poder decir, ya no tiene que ir. Ya si habla, pasa. Tiene ya que tener trato, ya tiene que conocerse. Entonces, cuando la Biblia habla de fe, recuerde que Cristo allí se asombró que él tenía fe. La gente cree, es decir, no tenemos dos palabras para esa fe, solamente una, pero son dos fe diferentes, con una diferencia como de la noche al día. Que hay una fe en Dios a donde ya Dios y la persona están operando. Y hay otra donde la gente no sabe de qué está hablando cuando habla de Dios, porque no tiene ninguna experiencia personal. Pastor, yo me pongo como, pastor, yo miro como, por ejemplo, ahí precisamente hay otra declaración que también hay en el libro que me impacta, que dice que el centurión veía su indignidad, pero no temió pedir ayuda a Dios, a Jesús. Entonces, eso es interesante porque, digamos, me pongo en el escenario como que allí está Jesús y va pasando por acá y yo siento que soy tan indigna, tan pecadora, y entonces digo, no, yo no lo voy a pedir porque hay esta cantidad de gente allí que va a decir, y esta que va a pedirle a Dios, que le va a pedir a Jesús, si está como quien dice que si es tan indigna, ¿cierto? Si es, pero él dice aquí, no temió pedir ayuda. O sea, ya está, y ese temor a pedir ayuda cuando sentimos que somos tan indignos, que en verdad lo somos, y que tenemos que sentir que somos indignos, eso nos quita la posibilidad y la oportunidad de tener esa misericordia de Dios y de ir a Él a pedirle que nos ayude en la necesidad que tenemos. Cuando Dios no ha operado en el corazón, la indignidad impide que le pidamos. Pero cuando ya Dios ha operado, la indignidad no lo impide. Pastor, de hecho, ahorita estoy pensando acerca de Job otra vez. Cuando Job se quiere entrevistar con Dios, que dice que si él supiera dónde está su asiento, él iría y le pediría explicaciones, como quien dice, Job no está pensando en pedir ayuda para salir del problema en el que estaba, ¿verdad? Que eran bastantes problemas. Sino que como que él está queriendo que le expliquen, ¿verdad? Por qué razón está en esa situación. Como que está indignado con Dios por lo que, o sea, comparo a Job con el centurión, ¿verdad? Y la humildad que necesitó el centurión para reconocer su necesidad de Jesús e ir a donde él podía conseguir ayuda, ¿verdad? Reconocer que no podía él resolver su problema y ir donde Jesús y pedir su ayuda, ¿verdad? Y comparándolo con Job y viendo, por ejemplo, lo que dijo ahorita Daris acerca del pasaje de la hermana White, que dice que el centurión estaba conmovido por la gracia de Dios, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó en el corazón de Job también cuando Dios viene y se entrevista con él y le presenta pues todo el bien que él ha hecho siempre y todo el bien que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, esa gracia de Dios conmovió el corazón de Job después, ¿verdad? De que se entrevista con Dios. Pero aquí el centurión ya se había entrevistado con Dios, como usted dice, ya se había encontrado con Dios. Y esa gracia divina, ese amor había conmovido su corazón y había hecho que entonces reconociera su necesidad por Jesús, por la ayuda de Jesús, ¿verdad?
y venir al lugar correcto a pedir la ayuda. Pero me llama la atención esa situación de Job, que cuando Job está diciendo, yo quiero entrevistarme con Dios, no lo está diciendo porque quiere pedirle ayuda a Dios, sino como que está indignado. El asunto es de que Job simplemente, eso ocurre solo cuando no se conoce a Dios. El que conoce a Dios no le reclama. El que conoce a Dios no le reclama. Nadie que conoce a Dios le reclama. Los reclamos siempre vienen y es un tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto? No tengo la palabra ahora. Pero el reclamo tiene su nombre. El reclamo es un alón de oreja. El reclamo es de culpar, pastor. El reclamo es culpa. El reclamo es un avisarte que, oye, tengo que jalarte las orejas, tengo que tirarte, o sea, para fallaste que tú, y tienes la culpa y tú es tu responsabilidad. Sí, estoy haciendo usted saber que simplemente, oye, se te fue la mano, tú estás mal. Si el reclamo es un ingrediente o sea, y el que conoce a Dios no tiene ese espíritu. Lo mismo que pasa con el que conoce el río, no le reclama agua. El que conoce el sol no le reclama luz. Pero si usted no conoce el sol, usted va a venir al sol a decirle, oye, ¿qué te pasó? Oye, pero dame aunque sea un rayito. Entonces el sol ¿qué va a decir el sol? Tus ojos están vendados. Sí, es lo que iba a decir, pero el que conoce a Dios no le reclama porque no hay nada que reclamar. O sea, porque Dios es un río desbordado. Exacto. Entonces Job ya sabemos que no le conoce por el reclamo. Usted no le reclama al río, no le reclama agua. Usted no le reclama al sol luz. Dios es una fuente desbordada. O sea, que si usted no se quita del camino, lo inunda. O sea, lleno, solo dando. O sea, está desbordado. Reclamarle. O sea, ¿sabe usted algo de Dios? Si usted a Dios usted lo increpa como bebé. No conoce cómo es. El centurión romano no, el centurión romano no está así. El centurión romano no tiene un ingrediente allí de decir, oye, ir delante de Dios allí reclamando, o sea, poniendo como, en inglés hay un nombre que se me ha olvidado. ¿Cómo dicen cuando alguien está reclamando en inglés? Almita, ¿cómo que dicen? Como que está entitled, como que tiene derecho. No, pero tiene un nombre que la gente hace a la empresa donde trabaja. Exacto. Complain. Que se complain. O sea, Complain. el que conoce a Dios Reclamo. no hace complain. No se queja. Job tiene complain. El que conoce a Dios no opera. O sea, desde que la gente tiene complain delante de Dios, usted ya de una vez sabe lo que está leyendo, que está pasando. Entonces, el centurión romano no tiene complaint con Cristo. ¿Por qué no? Porque si Cristo quiere ir, tan ocupado que está, e ir a su casa, ya usted ve cómo es el carácter de Cristo. Le piden y de una vez a coger para allá. Pero cuando el centurión romano dice, ni tiene que ir, solo hablando, imagínese usted cuánto lo conoce. Tenía una claridad espiritual bien grande, bien grande, definitivamente. Y entonces ya no le decía, no hacemos esa pregunta que dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tienes así? No, sino que él nada más le cree a Jesús que él puede hacerlo y lo acepta que lo puede hacer. Tiene una claridad espiritual que en realidad eso es lo que el enemigo hace, ponernos una ceguera para que nosotros no tengamos esa claridad espiritual, pero cuando clamamos por el Espíritu Santo, Él puede aclarar nuestra visión. Gracias. Esa palabra, el complain, es una palabra muy importante.
en nuestro estudio esta noche. Millones de personas creen en Dios. Millones, 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 millones de personas. La población mundial ahora son mucha gente, más de 7.000 millones. El 99%, 99,5% cree en Dios. Y no cambia nada. Cada día peor, cada día más enfermo, cada día más pobre, cada día con más problemas, cada día más hundido, cada día más confuso. ¿Por qué? Porque tienen una fe que no proviene de Dios. La fe proveniente de Dios. O sea, no hay complaint. La gente está yendo a orar con complaint. Está pidiéndole ayuda para la renta, para la salud, para toda cosa. Gente con el hogar destruido, su economía arruinada, la salud está mal, tiene 44 cosas y está llena de complaint y tienen un Dios. Piden, las cosas no cambian, todo arruinado. Queridos, el centurión romano, él tenía un problema y era que su siervo estaba para morir y que simplemente fue sanado. Y la persona que conoce a Dios, es decir, es sanada. Cuando habla y pide, Dios reacciona y lo sana a la gente que conoce a Dios. Eso es bueno que se sepa. Job, por el contrario, era con un reclamo allí, serio, grande, pero todo lleno de problemas. No conocía a Dios. Tenía complaint. Pero eso tiene que quedar claro, bien claro. ¿Hay algún comentario, pregunta más? Voy a leer aquí qué dice. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido. Fue en el deseado, página 2, fíjese. Convencido. Convencido. Estaba convencido de que tenían una religión superior a la suya. El romano era invasor, pero estaba convencido que lo que veía en Cristo era superior a lo que ellos tenían. Ya había derribado la valla del prejuicio y odio nacionales. Había derribado la valla del prejuicio. Ya la religión que él veía en Cristo y en lo que hablaban de Cristo ya había tenido su impacto en él. Había derribado la valla del prejuicio y odio nacionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. Que los conquistadores y los conquistados eran enemigos. Había manifestado respeto por el siervo, por el servicio de Dios, el centurión romano, y demostrado bondad a los judíos adoradores de Dios. En la enseñanza de Cristo, según le había sido explicada, le habían explicado la enseñanza de Cristo, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Así que él tenía una experiencia de obra de Dios en su corazón. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador, o sea, se la habían contado. Pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús y rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Le pidió a los judíos que ellos le pidieran a Cristo por su siervo. Han oído personas que le dicen a usted, ora por mí, tú, u ora por fulano, mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi vecino. O sea, que lo haga otro. Porque él dice, yo soy un pagano, yo no soy judío. Pero estaba creyendo que Dios podía ayudarle. ¿Pero qué pasó?
no fue así. Él se determinó él mismo a hacer la petición. Y funcionó. El centurión pensaba que ellos conocían al gran maestro y sabrían acercarse a él para obtener su favor. ¿Pero qué pasó? No ocurrió así. Jesús se sorprendió que él tenía más fe que ellos. Tenga cuidado con confiar en los demás, de que ellos se acerquen a Dios para que usted reciba alguna bendición. De repente ellos saben de Dios menos que usted. ¿Comentarios, preguntas? Ellos lo intentaron. Hubo una comisión de judíos que se reunió para esperar a Jesús y le pidieron. Al entrar Jesús en Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos judíos que le presentaron el deseo del centurión. Le hicieron notar que era digno de concederle esto porque amaba a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Así que este centurión romano le había hecho una sinagoga a los judíos. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial por la petición de ellos. Y entonces él le habló a Jesús y le dice, no tienes que ir, solamente habla. Y la manera de él tuvo más éxito que la petición de ellos. ¿Algún comentario, pregunta? El capítulo de hoy nos habla también de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es decir, hablando de la condescendencia, de la misericordia, del amor y el poder de Jesús para ayudar, escuchar, proveer, bendecir, oír súplicas, conceder peticiones. Así que hubo una sanación y una resurrección. En la sanación hubo petición, en la resurrección no. En la sanación, el centurión romano pidió. En la resurrección del hijo de la viuda de Naín, nadie pidió. El énfasis del capítulo es la ternura, condescendencia de Cristo, dispuesto para proveer, ayudar. Si le piden, da. Millones de ocasiones en las cuales no le piden y da. Quizás ni el 1% de todas nuestras bendiciones, ni el 1% la pedimos, sino que Él las dio sin pedirlo. ¿Has recibido a ti alguna bendición divina sin pedirla? Tenga cuidado con la respuesta. La mayoría de la gente en estas respuestas titubean y otros no encuentran mucho. Le diré por qué. Por eso le digo que tenga cuidado. Son ciegos y egoístas. No son capaces de descubrir que están hasta el techo de bendiciones sin pedirla. Le voy a mencionar algunas. Muchos de esta gente ni son capaces de recordar que Dios le dio sus tatarabuelos y ellos no los pidieron, y le dio su tatarabuelo
y él no lo pidió. Y le dio su abuelo y él no lo pidió. Y le dio su papá y él no lo pidió. Usted dirá, pero él no había nacido. Eso, ahí es que estoy apuntando. ¿Cuánto Dios ha hecho cuando ni habíamos nacido? Todo eso está en la lista de bendiciones que Dios ha dado. Son más entonces, sin que pidamos. Me dio a papá y mamá sin yo pedírselo. Y aún ni yo lo pedí. Entonces, cuando yo vengo y pido algo, sería una 0.0000 millonésima de bendiciones lo que yo le pedí. Cuando calculo y miro todo lo que me ha dado sin pedirle. No le he pedido el sol. Cuando nací, abrí los ojos, ahí estaba el sol. No le pedí el oxígeno. Ya estaba. No le pedí comida. Desde que nací, fui gritando y me dieron comida. No le pedí agua. Así que aquí en esta noche hay uno que pidió y hubo otro que no pidió. Y el que no pidió estaba peor. Para el que pidió estaba vivo. El que no pidió estaba muerto. No pidió él porque estaba muerto. Pero no pidió tampoco la madre ni la familia. No pidió nadie que estaban vivos. No pidieron. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, pastor, la ternura de Jesús, de que sabiendo lo que iba a hacer, de resucitar a este muchacho, se toma el tiempo para ir a consolar a la madre, a establecer una relación con ella, consolarla y decirle no llores, dirigirle unas palabras de empatía. Y también creo que es para que ella sepa quién resucitó a su hijo y pues tener ese contacto, ¿verdad?, con ella, personal. Y esa es la ternura, otra bendición que no pedimos. Jesús nos busca y nos busca sin cesar para darnos todo lo que necesitamos, aún detalles extravagantes, como el consuelo. Pudo haberle solo sanado el hijo, pero él desea una relación con ella y desea un toque personal con cada uno de nosotros. Amén, 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 amén. Gracias, Lili. Bien. Si no hay más comentarios y preguntas, estaremos dándole gracias a Dios por habernos bendecido en esta noche con esta reflexión. Sí. Alabar al Señor por su bondad. Yo quiero pedirles a todos que oren por doña Alma, que está recién con esa pérdida y que el Señor le pueda sanar de la ansiedad. Ella está creyéndole a Dios que él puede sanarla. Así que si todos nos unimos en oración, yo creo que el Señor grande y maravilloso y tierno para sanar a Alma. Bien. Amén. Dios, mis queridos, funciona. Amén. No es solo historia lo que estudiamos. Funciona. Así que estaba hablando con alguien hace 3 días y me decía, mira, he quedado impresionado con Dios porque es una persona de Tennessee, vive en Tennessee. Y esta persona me llamó por teléfono y desde que yo llamé a la persona. Y ocurre que cuando la persona habló, fue ella que me llamó, pero desde que yo oí la voz, de una vez supe todo lo que le estaba pasando.
La persona iba en una ambulancia, iba para el hospital, y la persona tiene una condición de salud que simplemente creía que se iba a morir. Y desde que yo oí la voz, supe todo el problema que le pasaba. Lo único que abrí la boca para decirle, no te va a pasar nada y te vas a sanar. Simplemente te vas a sanar. Te vas a sanar. No tiene que tener ningún problema. La persona estaba convencida que simplemente se iba a morir. Después me llamó y me dice, ¿cómo es que tú supiste cómo yo estaba? Y luego me dice que no va a pasar nada y hoy estoy sanito después de tener un stroke con un brazo muerto. Y tú decirme que me iba a sanar. Y hoy estoy sano, haciendo todo. Y como tú supiste que yo estaba así, que de una vez me dijo que me ibas a ir, tuviste una oración. Sin yo decirte lo que me estaba pasando. Bueno, número uno, Jehová me sopla en el oído las cosas. De oír el tono de voz, sé lo que se mueve, lo que pasa. Pero también lo que Dios va a hacer. Así que eso es lo que ocurrió. Allí está bien. Ya se sanó. ¿Okay? Y así constantemente. O sea, funciona Dios. Opera. Creámosle. Sí. ¿Hay comentario? ¿Algún comentario, pregunta, último? Bien. Buenas noches, pastor. Adelante, Charles. Yo le doy gracias a Dios por este grupo. Este grupo, desde que yo entré, mi vida completa, espiritual, en todos los sentidos. Gloria a Dios. Y el Señor opera realmente, si le creemos, no quejándonos, sino alabándole todo el tiempo. Y yo me siento bien contento y agradecido por esta invitación al grupo y por cuando usted viene a casa y todo, yo me siento bien, le di, no sé ni cómo expresarlo, lo alegre que me siento. Amén. En este grupo, la presencia de Dios, las veces que han entrado, su presencia está con todos ustedes, Amén. grupos diferentes. Amén, amén. Gracias, Charles. Eres un miembro nuevo de la mansión. Eres muy bienvenido. Te agradecemos mucho que te nos estés uniendo ya desde hace tiempecito. Estamos muy contentos de que estés con nosotros reuniéndote. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, 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 Charles. Bien. ¿Algún otro comentario? Bien. Vamos a orar. El Dios que tenemos es grande, funciona. Amén. No complain delante de Dios, como Job. Sino Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pez, le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más mi Padre Celestial dará buenas cosas. Dice una versión en Mateo, y Lucas dice, dará el Espíritu Santo a los que lo demandaren o pidieren de él. Así que no complain. Porque las manos de él están llenas. Vamos a orar.
Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. En tu mano nos ponemos. Solamente, Señor, tócanos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tengamos allí, Señor, un Dios vivo, ya creído, que opera, que funciona. Bendice, Amén. Dios mío, Señor, esta cadena, a la iglesia de la mansión y a todos los que de larga distancia se unen. Sara, Mary, Charles, otros desde México. Todos, bendícelos, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque podemos con la electrónica comunicarnos y conectarnos así. Y porque tenemos un Dios que funciona, un Dios que opera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por cada persona que ha hecho Amén. posible